El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. A ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. La primera lectura, la lectura del libro de los Reyes, hoy ya nos muestra, queridos hermanos, cómo se va cumpliendo la palabra de Dios, los designios de Dios, que por la idolatría del rey Salomón, el rey más sabio que ha habido en Israel, que nunca otro como él, escogido y ungido por Dios, se aleja de Dios y va a la idolatría, dejándose inclinar su corazón por pasiones, por deseos, por emociones y sentimientos, queridos hermanos, de esta vida, de este mundo, y que nada tienen que ver con la gracia, la misericordia y el amor que Dios nos regala. Ya hoy vemos pues cómo Jeroboam, un hijo de Salomón, ya intenta dividir el reino. Se encuentra con el profeta Ahías y él parte su manto en 12 pedazos. Le dice: toma 10, escógelos. Dios te manda decir que a partir de hoy tú serás el rey de 10 ciudades y a tu padre Salomón le quedarán solamente 2, y eso por las palabras que Dios le prometió a tu padre David. Y ya comienza a dividirse el reino y comienzan los ajites, los problemas, las guerras entre ellos mismos, luchando por quién debería ser realmente quien tenga el templo. Pues el templo está en Jerusalén, queridos hermanos, que es el reino del sur, y allí terminará siendo como la auténtica y heredera, Jerusalén, de todo el reino de David, que por la idolatría de Salomón el Señor decide destruir. Eso lo veíamos ayer cuando nos contaba el texto bíblico que el rey Salomón, inclinando su corazón a mujeres extranjeras, pues comenzó todo el derroche de sus pasiones, y seguido por ese sentimiento y para darle gusto a ellas, construyó altares, construyó santuarios a otros dioses que no era el Dios real, y ante él se postraban sus mujeres y él también hacía lo mismo. Hijos, cuando nosotros no dominamos nuestros deseos y nuestras pasiones, terminamos haciendo bobadas, tonterías y cometiendo pecados, alejándonos de Dios y yendo a la idolatría. Y la idolatría es un pecado.
Por eso nosotros, queridos hermanos, debemos estar muy atentos de cómo vamos dirigiendo nuestra vida, cómo nuestro corazón se va inclinando a un lado o se va inclinando al otro. Y si se va inclinando al que no debe ser el camino de la santidad, pues nosotros lo tenemos que direccionar, y muchas veces con determinaciones duras y con determinaciones que nos cuestan lágrimas, dolores, queridos hermanos. Pero hay que hacerlo, porque o si no, el sentimentalismo te va a llevar a que te pierdas. Si tú no le pones razón al corazón y no pones corazón en la razón, te vas a desviar del camino y vas a terminar lejos de Dios, perdiendo incluso tu alma y la salvación. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, que es muy precioso y que viene muy al caso hoy con la celebración de Nuestra Señora de Lourdes. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino al mar de Galilea, y le presentaron un sordo que apenas podía hablar, o sea, era tartamudo, no hablaba bien, medio balbuceaba las palabras. Digamos, sordomudo. Se lo presentan al Señor, queridos hermanos. Y el Señor, sacándolo de la gente, llevándolo aparte de la gente, queridos hermanos, lo sana. Le toca sus oídos, le toca su lengua y le dice, Efetá, ábrete. Es un imperativo categórico de quien tiene toda la autoridad. Él no está diciendo, trata de abrirte, mira si puedes abrirte. No, está dando la orden para que un ser creado por Dios su Padre cumpla las órdenes que Él le da. Y por eso esta personita se le abren los ojos, los oídos, la lengua, el corazón, y logra sanarse, queridos hermanos. Es que ese es el sentido de la sanación. Ese es el sentido de cuando nosotros nos acercamos pidiendo la salud física y la salud espiritual. El Señor Jesús no tiene que hacer eso. Eso es accidental en el camino del recorrido con el Señor Jesús, porque lo importante para el Señor Jesús no es la salud física, sino la salud espiritual. Y que todos tengamos claro cuál es la salvación y cuál es el reino de Dios. A eso vino el Señor, a predicarnos el reino de los cielos y con su comportamiento poderlo mostrar. Es la plenitud del reino de los cielos, la vida del Señor Jesús, donde tuvo misericordia por donde quiera que pasara, tuvo misericordia con todos los seres humanos, con todos los hijos de Dios, pero sobre todo con los más pobres, los más necesitados, las viudas y los enfermos. Hoy, queridos hermanos, este texto bíblico es muy diciente para nosotros, porque tendríamos que hacer el análisis de qué estamos enfermos nosotros: de los oídos, de la lengua. ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos hablar de Dios? ¿Por qué no podemos evangelizar? Eso es una tartamudez, queridos hermanos. Eso es una sordera. Pero esa sordera no te la curan los médicos, los fonoaudiólogos. No te la curan ellos. La tartamudez tampoco, espiritualmente hablando. Esa tartamudez te la cubre, te la cura el Señor Jesús con su palabra. Escuchando la palabra de Dios, un día escucharás plenamente su voz,
que te dice y que te llama y que te orienta sobre el caminar que llevas y te dice cuál es el camino que hay que seguir. Queridos hermanos, podemos nosotros reflexionar si todavía nosotros estamos sordos, todavía nuestros oídos no se han abierto a la palabra de Dios, al amor de Dios, si todavía nuestros labios no son capaces de pronunciar la oración que Cristo nos enseñó y no es capaz de pronunciar nuestros labios la palabra de Dios, realizando un proceso de evangelización, ahí sí nos tenemos que preocupar, queridos hermanos. Y haciendo ese examen nos tendríamos que dar cuenta de que podemos hablar y podemos oír plena y especialmente. Pero ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Para qué utilizamos nuestros labios? ¿Para qué utilizamos nuestros oídos? ¿Para qué utilizamos nuestros ojos? ¿Para qué utilizamos los órganos de los sentidos? Nuestras extremidades inferiores y superiores, para el mal, para el pecado. Estamos perdidos, queridos hermanos. Estamos en el lugar equivocado y habría que salir inmediatamente corriendo a buscar el sacramento de la confesión para que Dios nos comience a sanar por medio del Señor Jesús y a través de un sacerdote que te renueve la salud espiritual y comiences a caminar por donde es. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria libre de Nuestra Señora de Lourdes, una de las tantas apariciones de la Santísima Virgen María, pero una de las pocas que son aprobadas por la Iglesia. Las apariciones de la Santísima Virgen María, de esas podemos hablar, de las otras públicamente no se debe hablar y se debe tener prudencia, porque el enemigo es astuto y el enemigo nos puede engañar. Y fuera de eso, le creemos más a cualquier aparición de un santo o de la Santísima Virgen María que de la misma palabra de Dios. Y eso no está bien. Por eso la Iglesia nos pide prudencia, nos pide explicar muy bien cuáles son las apariciones que son aprobadas por la Iglesia y de las cuales públicamente podemos hablar, pero hay que explicarlas como es debido, queridos hermanos, porque muchas veces, queridos hermanos, terminamos rindiéndole un culto de adoración a la Virgen, que no es el culto que a la Virgen le corresponde. A la Virgen se le rinde un culto de veneración, queridos hermanos, y a Dios un culto de adoración. Por eso siempre hemos indicado de que al llegar al templo nosotros nos dirijamos primero de una a donde está el Señor Jesús, vivo y verdadero, al sagrario, a la tienda del encuentro, queridos hermanos, para saludarlo, ponernos en sus manos y comenzar a vivir un encuentro personal con él. Pero por eso es que los hermanos esperados en la fe o de otras confesiones religiosas nos dicen que somos idólatras, y en muchos casos tienen razón, queridos hermanos, porque nosotros cuando llegamos al templo vamos primero a la imagen de la Santísima Virgen o a la imagen del santo patrono del templo o a la imagen de San Benito, de cualquier santo, y eso no está bien, porque el centro del templo es la presencia de Dios. Y por eso donde Él es que deberíamos de llegar de una, primerito, queridos hermanos, para que vamos llegando, nos postremos de rodillas ante Dios, lo amemos, lo adoremos, lo glorifiquemos, le demos gracias, le pidamos perdón por nuestros pecados
y nos paremos de ahí y visitamos la Santísima Virgen María, la amamos a ella, y visitamos al santo cura de Ars, santo patrono de este templo. Y ahí sí comenzamos a poner en orden nuestra fe. Hoy, queridos hermanos, celebramos las apariciones de la Santísima Virgen María en Lourdes a Santa Bernardita. Queridos hermanos, hubo un mensaje muy fuerte y muy especial en las apariciones de la Santísima Virgen María, como en todas las otras, pero resalto hoy estos mensajes de Lourdes. Queridos hermanos, en un solo día la Santísima Virgen María 3 veces le pidió a Santa Bernardita: penitencia, penitencia, penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia, queridos hermanos, es el esfuerzo que yo debo hacer por corregirme, el esfuerzo que como ser humano debo hacer para agradar a Dios, el esfuerzo que como ser humano yo le puedo ofrecer a Dios para la conversión de los pecadores en el mundo entero, la santificación de los sacerdotes, las vocaciones sacerdotales y religiosas, el fortalecimiento de los hogares, las familias. Eso es lo que yo debo de hacer penitencia, queridos hermanos. Y se puede hacer de muchas formas. Ya ustedes conocen algunas, y otras, queridos hermanos, sola y exclusivamente se derivan de aquello que te cuesta. ¿Qué es lo que más te cuesta? Venir a la celebración eucarística en semana. Pues haz un esfuerzo, haz una pequeña penitencia, haz un pequeño ejercicio de penitencia y se lo ofreces al Señor Jesús para que veas las maravillas de cómo llegan tus bendiciones a tu vida. ¿Te cuesta rezar el Santo Rosario? Ay, Padre, qué pereza rezar esa retaíla ahí. Ave María, Dios te salve María, Ave María, Dios te salve, Santa María. Pues eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que te está pidiendo el Señor por medio del mensaje de la Santísima Virgen María. Que no te dejes dominar de tus pasiones, que no te dejes dominar por los sentimientos, que aterrices y que te des cuenta que eres un hijo de Dios para la salvación y no para la perdición, donde le des derroche a todos tus sentidos, a todas tus pasiones. Eso está mandado a recoger, queridos hermanos, porque la vida para el ser humano es una vida de reconocer a Dios, amarle, seguirle y luchar por nuestra salvación y la salvación de los demás. Por eso, queridos hermanos, en todas las apariciones de la Santísima Virgen, el Señor Jesús, por medio de ella, siempre nos invita a orar, a la confesión, a la vida sacramental, a la vida de gracia y a hacer penitencia, queridos hermanos. Porque es por ese camino que nosotros logramos dominar nuestros deseos y nuestras pasiones, vivir una vida sacramental, vivir una vida en estado de gracia, agradar a Dios y obtener de Dios las bendiciones que tanto necesitamos. Hoy, queridos hermanos, con esta memoria de la Santísima Virgen María de Lourdes, donde el Señor, por medio de la Virgencita, le pidió a Santa Bernardita que construyeran allí una capilla, comenzó a manar agua de una fuente ahí cerca al templo y a esa fuente han ido cualquier cantidad de peregrinos. Han tocado el agua, han bebido del agua y se han sanado físicamente de sus enfermedades. Muy probablemente, teniendo en cuenta este fenómeno tan bonito, tan especial, milagroso para tantas personas y de una gran bendición para todo el mundo,
el Santo Padre ha destinado, ha constituido, ha tomado la determinación de que el 11 de febrero se celebre en el mundo entero la Jornada Mundial del Enfermo. Es para los enfermos, queridos hermanos, y a partir de ese momento, pues poder celebrar la Santa Eucaristía, teniéndolos presente a todos los enfermitos. Esta celebración debería ser para ellos y durante este día con mayor razón, pero por obvias razones no los podemos invitar al templo. Hay que tener prudencia, queridos hermanos, hay que ser consecuentes con nuestra fe y cuidar la vida. Traer los enfermitos al templo puede ser causa de que se nos contagien y que generemos un problema mayor. Que estén en sus hogares, todavía ellos gozan y todos gozamos de la indulgencia plenaria que el Santo Padre nos dio hace un año cuando iniciamos todo el proceso de la pandemia, que nos decía que si moríamos durante la pandemia sin podernos confesar, moriríamos e iríamos directamente al reino de los cielos. Ahora, queridos hermanos, esa indulgencia no ha terminado, pero es para quienes no pueden ir al sacramento de la confesión, que eso hay que tenerlo claro, porque yo, que tengo toda la salud, puedo acomodarme y escudarme en la indulgencia y decir, no, ¿para qué me voy a confesar si gozo de la indulgencia? Si me muero, me voy al reino de los cielos. No, señores, es para quienes no pudiendo ir a la confesión y no pudiendo recibir la Santa Comunión, mueran, queridos hermanos, gozan de la indulgencia plenaria. Hijos, y fuera de eso, también hoy, muy especialmente, nosotros tranquilamente, queridos hermanos, si hay un enfermo físico, un enfermo de su salud acá en el templo, no espiritual, sino física, yo le puedo ungir con el óleo de los enfermos. Pero hijos, si no te puedes confesar, si te puedes confesar, no está bien que recibas el sacramento de la unción de los enfermos, porque el sacramento de la unción de los enfermos es el sacramento que perdona los pecados en el último momento del enfermo para que se vaya y se encuentre con Dios, con el Señor Jesús. Antes no, si puedes ir a la confesión, primero debe ser la confesión y luego la sanación. Queridos hermanos, que hoy el mensaje de la palabra de Dios nos regale la certeza, queridos hermanos, de que vamos caminando en la presencia del Señor Jesús y de la mano de la Santísima Virgen María y San José por el camino que nos lleva al encuentro personal con el Señor. Queridos hermanos, continuemos nuestra celebración y oremos muy especialmente ahora en el momento de la consagración por los enfermitos espirituales y materiales. Por todos hay que orar, queridos hermanos, pero sobre todo por aquellos que en su cuerpo sufren el dolor de la enfermedad, que están desahuciados, que se encuentran en las clínicas y hospitales de nuestra ciudad, del país y del mundo entero, que han sido desahuciados por los médicos. Dios es el dueño de la vida y Él les puede restaurar la vida. Si tú y yo hacemos oración de intercesión, penitencia y la ofrecemos por su salud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.